Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de las características de los seres vivos y vamos a empezar con un pequeño video para que ustedes se vayan familiarizando y después vamos a dar la explicación ya teórica de cada una de estas características. Pongan bastante atención para que así sea mucho más fácil ustedes entenderlo. Características y funciones de los seres vivos. Organización, irritabilidad, adaptación, metabolismo, reproducción y homeostasis. Todos los seres vivos comparten 4 características distintivas. Número 1. Están constituidas por al menos por una célula. Número 2. Utilizan energía para mantener y reproducir su organización. Número 3. Posee una estructura compleja altamente organizada. Número 4. Su función está controlada por un programa genético. Cada una de estas características está relacionada con las otras 3 en conjunto, pues que son la base de las características adicionales, las cuales son reproducción, metabolismo, homeostasis, irritabilidad y adaptación. Reproducción. La reproducción es el proceso que permite la creación de nuevos organismos y posibilita la continuidad de cada especie. Las dos modalidades básicas de este proceso de reproducción son reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción sexual es la producción de descendientes semejantes simultáneamente a dos organismos originales. Los progenitores han intercambiado ADN entre ellos para formar una célula hija llamada cigoto. Reproducción asexual. La reproducción asexual, por su parte, es la producción de descendientes genéticamente idénticos a un organismo original, ya que este no se ha intercambiado ADN con otros organismos. Las principales formas de reproducción asexual son fisión binario, gemación, esporulación y reproducción vegetativa. Metabolismo. Es el conjunto de procesos de síntesis y degradación que ocurren en una célula. La síntesis o anabolismo es una fase de construcción donde la célula transforma moléculas pequeñas en moléculas grandes. Estas necesarias para realizar procesos celulares, pues esta es una fase que se requiere energía. La degradación o catabolismo es una fase de destrucción donde la célula transforma moléculas grandes en pequeñas y libera energía, la cual es utilizada por la célula. Homeostasis es la capacidad de los seres de mantenerse el equilibrio biológico en su interior por medio de mecanismos de control independientemente de las variantes externas e internas. Irritabilidad es la capacidad de respuesta que tienen los seres vivos a los estímulos, ya sean ambientales. Adaptación. La adaptación es el proceso por el medio del que una especie se condiciona para sobrevivir ante los cambios ambientales en que vive, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Bueno, así como ustedes vieron, las características están enfocadas en todo lo que nosotros vemos en nuestro diario vivir y cómo es que cada uno de nosotros ha cambiado. Y
cada especie tiene una forma de vivir, una forma de comer. Señor, se le escucha. Casi no se le escucha, señor. No se le escucha. Ahora, se me había olvidado el micrófono. Bueno, como ustedes saben, aquí nos están hablando de las características principales de los seres vivos. Para profundizar un poquito más, vamos a ver ya mi explicación teórica en las diapositivas. Y empezamos. Características de los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. Aquí nosotros tenemos un resumen de las características de los seres vivos. Tenemos la irritabilidad, la adaptación, la reproducción, el metabolismo, el crecimiento y la homeostasis. Vamos a empezar con la irritabilidad. ¿Qué es? Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes internos o externos. Por ejemplo, los animales a través de los órganos de los sentidos perciben los estímulos externos y los internos a través de receptores de temperatura, dolor y estiramiento. Entonces, para ver los estímulos externos, los seres humanos y los animales utilizamos todos nuestros sentidos. Y internamente, nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos receptores que hacemos sentir por ejemplo, la temperatura cuando algo está caliente o cuando nos golpeamos. De eso se encargan algunos receptores que son nerviosos, que nosotros tenemos repartidos en todo nuestro cuerpo. Entonces ahí están las imágenes, por ejemplo, para ver, aquí vemos todos los órganos de los sentidos que tenemos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído. También, por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío, pues nos tenemos que arropar. Cuando nosotros tenemos calor, pues ponernos poca ropa. Y en las plantitas, como ustedes ven ahí, ellos tienen, han visto ustedes en muchas plantas, por ejemplo, las dormideras, que son unas plantitas que cuando ustedes las tocan se cierran. O aquí estamos viendo las plantas que son carnívoras, que cuando se acercan a ellas los insectos, pues atrapan su presa y entonces a eso le llamamos irritabilidad. Son todas esas cosas para nosotros captar todo lo que nos rodea. Ahora vamos con la adaptación. Es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse a los factores del medio. Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores y comportamientos. Ahí es donde nosotros vemos la selección natural y la evolución. Entonces, ustedes saben que los cactus es una de las plantas que mucha gente admira porque se adapta fácilmente a no tener agua. Ellos tienen la capacidad de ¿qué? De procesar y adquirir el agua en el desierto para ellas poder subsistir. Igual nos está pasando a nosotros. ¿Cuántos cambios hemos tenido del año pasado para en nuestras formas de vida? Entonces ahí es donde entra la adaptación. Por ejemplo, el pelaje de un conejo de tierra caliente es muy diferente al pelaje de de un conejo de nieve. Igual vemos lo que son los animales que son del agua, los animales que son de la tierra, entonces cada uno se adapta al medio en que vive. Por eso es una característica muy especial y que a medida que va pasando el tiempo, uno se va adaptando. A medida que va pasando la evolución, por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando con el cambio climático, pues muchas especies se han tenido que adaptar a vivir en zonas diferentes y aprender a subsistir. Continuamos. La reproducción es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo.
En la reproducción nosotros encontramos dos formas, que es la reproducción Señor, sexual. Dígame. yo tenía problemas por el audio, pero hasta ahorita tengo bien el audio. Esto va a estar en la plataforma, ¿verdad? Sí, señor. Esto va a estar en la plataforma, Al igual que el video. al igual que el video. Bueno, Todo. Sí. Listo. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor, si son tan amables. Gracias. Bueno, seguimos. La reproducción sexual. Entonces, ya sabemos que la reproducción se divide en dos, en reproducción sexual, que es la que se conoce con la participación de gametos femenino y masculino, y que al unirse mediante la fecundación originan un huevo o un cigoto. Ya ustedes saben que el cigoto es el feto, es lo que pasa en todos los seres vivos que se reproducen y que nosotros llamamos mamíferos, que nacemos de la mamá. Entonces, y los huevos son los que donde se reproducen, pues ya son los pájaros, hay algunos reptiles. Entonces, ahí en la reproducción sexual siempre tiene que haber una fecundación donde van a estar unidos tanto los gametos femeninos y el gameto masculino. Ahora, el otro tipo de reproducción es el asexual. Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Es la que emplean los organismos menos evolucionados como las bacterias y los protozoarios. Ahora bien, ya todos conocemos que es una bacteria y las bacterias tienen una reproducción asexual. También nosotros lo podemos ver en ciertos animalitos como son las lombrices. Ellas tienen esa facultad, tiene una reproducción asexual. Si usted coge una lombriz y la parte en dos, de esos dos pedazos se genera otra lombriz. Por eso ahí hablamos de la fragmentación. Si usted corta una lombriz en 4 pedazos, de ahí pueden salir 4 lombrices. Entonces ahí es un ejemplo claro de la reproducción asexual y ya sabemos que las bacterias también lo hacen de esa manera. Ahorita otra de las características es el metabolismo. ¿Qué es? Es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía para realizar sus funciones. Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas. Hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Entonces vamos a entender primero qué es el anabolismo. Es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Va de menos a más. Entonces, se sintetiza sustancia y utilizan energía. El ejemplo, la síntesis de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que a su vez forman células y tejidos y que ayudan a crecer. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo muy claro que es la fermentación. Ustedes saben que la fermentación se hace por medio de los azúcares y estos se transforman en alcoholes. Y en todo ese proceso, que más adelante lo vamos a ver en química, la glucosa por medio de la glicólisis genera ATP, que es el ATP, la energía que utilizan las reacciones químicas para poder generar otras sustancias importantes y que cuando esto entra a nuestro cuerpo se genera algo que se llama el ciclo de Krebs, que eso ayuda mucho a muchos procesos que llevan nuestro cuerpo día a día. Entonces, ese es un ejemplo de anabolismo. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es el anabolismo? Para que ustedes lo entiendan mejor, el anabolismo es construir cosas. Entonces, cuando hablamos de anabolismo, siempre de una sustancia se va a producir otra. Ahora vamos con el catabolismo. Es el proceso que transforma una sustancia más compleja en sustancias más simples. Va de más a menos.
Por ejemplo, en la digestión, los alimentos se degradan en compuestos sencillos, como azúcares simples, aminoácidos o ácidos grasos. Ahí nos queda muy claro a nosotros. Cuando nosotros comemos cualquier alimento y llega a nuestro estómago, ¿eso qué? Genera catabolismo, que es de una sustancia que está unida, el estómago se encarga de repartirlo y generar varias sustancias. Lo que sirve pasa a nuestro intestino delgado y lo que no pasa a nuestro intestino grueso, que es lo que nosotros eliminamos después en la materia fecal. Y es lo más claro de un ejemplo de catabolismo. Ahora vamos a hablar del crecimiento. Es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la utilización de los nutrientes adquiridos de sus alimentos. Entonces, tanto en las plantitas como en los seres humanos, para que haya crecimiento, usted se tiene que alimentar bien. Desde que empezamos en el vientre de nuestras madres, nosotros siempre vamos a adquirir ese alimento para poder desarrollarnos. Y aquí vemos el proceso del crecimiento, cuando estamos bebés, cuando pasamos a ser niños, después adolescentes, de ahí adultos, y cuando ya llegamos al punto de nuestra vejez. Ahora, la última característica es la homeostasis, que es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior por medio de sus mecanismos de homeostáticos en forma independiente de las variantes externas e internas. Por ejemplo, regular el calor de nuestro cuerpo. Cuando hace calor, el cuerpo suda. Cuando hace frío, el cuerpo metaboliza más alimentos. Y aquí podemos ver la homeostasis del eritrocito y la hemoglobina. Esto es un proceso bioquímico y aquí nos dicen cómo es que se da todo, qué pasa en los pulmones, qué pasa en los órganos, en la circulación sanguínea, qué pasa en la médula ósea, y ahí se da la digestión, el metabolismo, qué hormonas están presentes en esto, qué pasa con el riñón, qué pasa con el hígado, con la bilis y qué se excreta. Entonces, como ustedes ven ahí, es un proceso que es muy bonito, que de pronto al verlo nos sentimos un poco abrumados porque tiene mucha complejidad, porque usted ve que va en círculo, que todo depende de todo, pero que es claro para poder entender qué es la homeostasis. En pocas palabras, otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando una persona está en una temperatura muy helada o el clima muy frío. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona siente frío, inmediatamente el cuerpo de uno genera calor. ¿Y cómo genera ese calor? Quemando azúcares, quemando carbohidratos para generar ese calor que el cuerpo necesita. Por eso dicen que el cuerpo humano es una máquina tan linda y tan importante y tan difícil de entender. Gracias a Dios han habido muchos científicos que han podido empezar a modular o a mostrarnos cuáles son los procesos que llevamos día a día en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema o si les pareció que está bastante. Yo traté de hacérselos lo más resumido posible para que ustedes entendieran que esas características nosotros las vivimos al diario, pues es algo con lo que crecemos y creo que es fácil de entender y de poder regular y de poder, como les digo, mirar que en la vida cotidiana todo tiene un porqué y un para qué. Ahora bien, la tarea ya está explicada. Ustedes en su cuaderno van a poner la fecha, el tema y van a desarrollar la página 218 de la unidad 8 del libro de ciencias, que también se las monté ya en la plataforma. Ahí está la actividad que van a desarrollar, pero quiero que hagan énfasis. Señor, Sí, dígame.
La tarea y todo eso está en la plataforma. En la Todo, plataforma, todo. todo está en la plataforma. No, ahí ya se lo subí a los 2 grados por igual. Ahorita lo único que me va a faltar subir es la clase, solo la monto a YouTube y se la subo a la plataforma para que la tengan ya clara, las diapositivas, está el video que vieron al principio, están las indicaciones del tema y todo está ahí. Lo que sí quiero a lo que le voy a tomar más énfasis en esa tarea y que va a tener una ponderación más alta de 3 puntos es el ejercicio número 5, que dice, investiga y describe brevemente el proceso de la digestión en los humanos y explica por qué se considera un proceso catabólico. Yo ya se los expliqué, pero yo quiero que ustedes lo hagan en diagrama. ¿Qué significa diagrama? Que lo hagan en dibujo y que pongan la explicación cómo es que pasa la digestión en los humanos. Ese va a valer 3 puntos de la tarea para que todos lo sepan y para mí va a ser bastante importante ver el diagrama de cómo se da la digestión. Eso lo tienen que investigar ustedes. Y me van a escribir con sus palabras en qué consiste y por qué se dice que es un proceso catabólico, que yo se los expliqué ahorita en la clase. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda o alguna pregunta o todo está clarito. Todo claro, sí. Bueno, entonces nos vemos, bueno, con primer año B, nos vemos mañana a las 2 de la tarde y con primer año A nos vemos hasta el próximo martes. Que pasen un feliz día, los quiero mucho. Adiós, feliz tarde. Adiós, señor. Feliz tarde. Adiós, Gracias. señor. Ya, señor. Ya pues, nos vemos.